Vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 3 y vamos a dar lectura al verso 7 en adelante. Dice la palabra del Señor, Génesis 3, verso 7 en adelante: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Amén. Sabemos por el relato bíblico que Dios puso a Adán y Eva en el huerto y que les dio mandato diciendo: de todo árbol pueden comer, pero hay uno, el de la ciencia del bien y del mal, ese no pueden comer. Pero Adán y Eva fueron engañados. Fueron engañados con el infortunio de que comieron de aquello que Dios les había dicho: no pueden ni deben comer. Habiendo sucedido esto, entramos a la lectura que tuvimos. Dios, que siempre ha sido, o mejor, que a Él siempre le ha gustado la compañía del ser humano, porque Dios siempre ha querido estar con el ser humano. Dios se paseaba en el huerto, en el fresco de la tarde, y fue, como siempre solía hacerlo, a encontrarse y a estar un tiempo con Adán y Eva. Pero con la sorpresa que esta vez las cosas habían cambiado. ¿Por qué? Adán y Eva, estaba pasando algo en ellos. Dice que fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban desnudos. El descubrir que estaban desnudos no era simplemente el descubrirse físicamente desnudos. Era que en el fondo sabían que habían hecho algo mal. En el fondo sabían que se habían equivocado y ahora se avergonzaban el uno al otro. Y Dios sale al encuentro de esta pareja. Y mientras Dios se pasea, dice que Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde estás tú?, le preguntó el Señor a Adán. Al hombre le pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué pregunta? Una pregunta cualquiera. Y le está preguntando: ¿dónde se encuentra Adán? En el lugar donde siempre íbamos a tomar tinto, no está. ¿Qué pasó? Entonces la pregunta va enfocada, parece, a ¿qué lugar está ocupando? ¿Dónde está Adán? ¿Qué pregunta? Casi que pudiéramos calificarla de absurda. ¿Acaso Dios no sabía que estaban en el huerto? ¿Dios no sabía que estaban ahí? Pregunta que al parecer es demasiado trivial. Pero Dios le preguntó enfáticamente: ¿dónde estás tú? Pareciera que no tiene mucho sentido la pregunta, pero por la respuesta que nos deja ver Adán, vamos a descubrir todo lo contrario, porque la respuesta que da Adán a la pregunta dice lo siguiente, en el versículo número 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Y tuve miedo. Eso ya nos dice más.
Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Pero ¿cómo es que una pregunta por el lugar donde está interroga al ser humano en su interior? Porque lo que expresa Adán no es estoy aquí detrás del eucalipto o estoy aquí detrás de la higuera. No, él dice, tuve miedo. Está mostrando lo que hay en su interior, lo que hay en el fondo de su corazón. Adán se siente interrogado, pero se siente interrogado como persona, como ser humano. Es una pregunta. Esa pregunta que aparentemente no tiene sentido, sondea toda la vida del ser humano. Interroga su existencia en los más recónditos secretos, porque deja descubrir el miedo que hay en su interior. Refleja que en el alma, que en el espíritu, en su interior, ha sucedido algo temerario. Ha sucedido algo. Una fuerza adversa, una fuerza contradictoria ha entrado en el corazón de este hombre. Dios, en el fondo, lo que está preguntando es, ¿dónde está tu corazón? Eso que pareciera ser una pregunta trivial, le estaba preguntando a Adán, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus intereses? ¿Dónde tus sentimientos? Dios realmente, a través de esa pregunta que pareciera vana, está preguntando por los caminos que hay en el ser humano, pero en el interior, en su corazón, en su alma. Y hoy, ese mismo Señor que estuvo interrogando a Adán, es el mismo que nos interroga a nosotros, a cada uno de nosotros, a usted. Dios le pregunta hoy, ¿dónde estás tú? Joven, ¿dónde estás tú? Le está preguntando cuáles son los caminos que hay en su corazón, cuáles son los caminos que se entretejen en su alma. ¿Acaso caminos de diversión, sexo, solamente aparentar una imagen? ¿Cuáles son los caminos que hay en el corazón del joven? Joven, ¿se ha olvidado de Dios y solamente vive para los demás? Por proyectar una imagen ante los demás. Eso es muy frecuente en el joven. Proyectar una imagen ante los demás. Y por estar ocupado en proyectar una imagen ante los demás, se olvida de Dios, se olvida de sí mismo. No vive para sí, vive para satisfacer a otros. Pero aquí hay un reclamo del Señor. Y Dios dice, venid pues ahora y estemos a cuentas. Estemos a cuentas porque ¿dónde estás, joven? Pero no solamente interroga al joven, al caballero también lo interroga. Hombre, ¿dónde estás tú? ¿Te has ido tras el dinero? Y tras el dinero, los amigos. Y tras los amigos, el trago. Y tras el trago, la infidelidad. ¿Dónde estás tú? Pregunta el Señor. Porque eso es una cadena que induce al hombre y lo enreda en caminos absurdos. ¿Dónde estás tú? Hoy Dios interroga su propia vida, no tanto por dónde está físicamente, sino qué caminos hay en el corazón, qué caminos hay en el alma. Mujer, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están esos sentimientos? ¿Dónde está
esa parte de la mujer donde está lo femenino que se ha ido perdiendo. Si siente miedo responder, es porque algo está funcionando mal en su vida. ¿Dónde estás, mujer? Hombre y mujer. La pregunta es, ¿dónde está su corazón? Si algo roba la atención y la distrae y la aparta de sus hijos y la aparta de su casa y la aparta de su familia, algo está funcionando mal. ¿Dónde estás tú? Pero la respuesta de Adán dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me escondí. ¿De qué se esconde? ¿De qué se esconde realmente Adán? ¿Adán se está escondiendo de Dios? ¿Quién se puede esconder de Dios? ¿Quién puede huir de Dios? No hay lugar, no hay espacio en el universo donde el ser humano se pueda esconder de Dios. Si me remonto a las estrellas, allí estás tú. Si en lo profundo del mar, allí me asirá tu diestra. Y donde quiera que esté, allí estás tú. ¿Cómo se podía esconder? ¿Cómo se podía ocultar a Adán de la presencia de Dios? ¿Realmente se escondía de Dios? Imposible esconderse de Dios. Adán realmente se estaba escondiendo y se estaba ocultando de su responsabilidad. De su responsabilidad como ser humano, de su responsabilidad como hombre, de su responsabilidad como el compañero de Eva, de su responsabilidad frente al mandato que Dios le había dado. De eso se estaba ocultando realmente. Adán, en el fondo, se está ocultando de su conciencia, se quiere ocultar de su conciencia, esa conciencia con la que todos cargamos, esa conciencia que se erige dentro de cada uno de nosotros como un juez implacable, que nos dice sí y que nos dice no, que nos dice cuando está bien hecho y que nos dice cuando está mal hecho. De eso se quería esconder Adán. Y por eso se sintió desnudo, y por eso sintió miedo, y por eso se sintió acorralado, porque siempre que el hombre desobedece a Dios, se va sintiendo acorralado. Y se le van cerrando las puertas. Claro, lo que pasa es que en su alma, en su corazón, es donde realmente se va sintiendo acorralado y se va sintiendo menguado. Hoy le pregunto, ¿de qué se esconde usted? ¿Qué está ocultando en su vida? ¿Qué está ocultando realmente en su vida? Hay hombres que se esconden por vergüenza de otros hombres, porque les deben plata, porque tiene una deuda que ya va para largo y ya toca escabullirse, escondiéndose, buscando la puerta trasera para ver por dónde salir. Pero no solamente eso, sino porque le hizo una mala jugada, una mala pasada al amigo y anda escondiéndose. Hay hombres que por años se han escondido de su responsabilidad de esposos, y le han huido a la responsabilidad de esposos. Y por eso la casa y la familia anda, como decimos, manga por hombro, porque le ha huido a la responsabilidad de ser esposo, de ser guía espiritual, de ser el hombre que orienta a una familia, a una esposa, a unos hijos. Y como siempre le ha huido a su responsabilidad,
Lleva la vida de tumbo en tumbo y no sabe dónde parará. No sabe cuál va a ser su final. Otros se esconden y huyen de su hogar, de su esposa. Hay padres que huyen de sus hijos porque no quieren asumir la responsabilidad como padres. Y así estén en casa, huyen de su responsabilidad como padres. Pero no solamente eso. ¿Cuántos hay que se esconden del ministerio que Dios les ha dado? Porque Dios en su infinita bondad y misericordia dio dones a los hombres e impartió ministerios en medio de su pueblo. Y hay personas que le huyen al ministerio, que tienen miedo y que se esconden. Que se esconden tras las ramas de la vida, escabulléndose de lo que Dios le ha dado. A otros Dios les ha dado dones preciosos, dones por el poder del Espíritu Santo les ha impartido, pero huyen de usar ese don y no lo ponen al servicio de la iglesia y no lo usan para la gloria de Dios y no lo usan para edificación personal. Huyen de lo que Dios les ha dado. Otros, hombres, mujeres, jóvenes, siguen huyendo de su conciencia. Y siguen huyendo de su conciencia igual que Adán, porque saben que sus caminos frente a Dios han sido caminos nada deseables, torcidos y comprometidos, pero con el pecado. Y por eso huyen de su conciencia, porque ese juez todos los días se erige y se levanta y dice: hay pecado, hay pecado. Pero el pasaje bíblico no termina ahí. El pasaje bíblico continúa. Y sigue adelante diciendo, verso 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?